Dejar lo viejo y apostar por lo nuevo. Ramón Jáuregui, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Coordinador de la conferencia política, año y medio de trabajo, que van a cristalizar este fin de semana. Usted decía este fin de semana, el pasado, que habrá un antes y un después, o eso pretenden de esta conferencia política. ¿Un antes y un después de qué? Un antes y un después de una derrota política muy grande que sufrimos en el año 2011, 4 millones de votos que perdimos, un antes y un después de la transformación que el mundo está experimentando y que nos coloca ante un escenario completamente distinto en el que se desenvolvió la izquierda tradicionalmente, el Estado-Nación. Nuestro escenario ya es Europa o es el mundo, o nuestros márgenes se estrechan en gran parte porque ese mundo ha cambiado. Una sociedad distinta también, un antes y un después, con una sociedad española más feminizada, más educada, más secularizada, multiétnica, multirreligiosa, una sociedad que nos expresa nuevos problemas. La solución de lo que Cataluña expresa hoy y el modelo territorial español plantea hoy va a encontrarse en la propuesta que el PSOE está haciendo a España. Créame, más pronto que tarde, la tercera vía, la vía del diálogo, la vía de la reforma, la vía del avance federal y de la reforma de nuestra Constitución va a ser la única solución a los problemas de España. Hola, buenos días. Soy José Fernández, de 64 años, marino mercante jubilado. Y mi pregunta para el señor Jáuregui es la siguiente. Pasan los días y el PSOE no consigue la confianza ciudadana. ¿No hay nadie en el partido capaz de plantear que la política practicada hasta ahora no es la adecuada? Gracias. Gracias a este oyente. La política aplicada es la adecuada. ¿Han hecho lo mismo que hubiera hecho el Partido Popular? ¿Qué proponen a partir de aquí? No, hemos hecho cosas muy distintas y proponemos cosas muy diferentes. Nosotros, me decía usted, me está dando una respuesta parecida a la que daría un gobernante de la derecha. Bueno, nosotros, para empezar, la respuesta que estamos dando a la crisis y la que, más allá de las emergencias de aquellos momentos, dimos, que también tiene matices y tiene diferencias, porque nosotros no hicimos una devaluación sociolaboral tan brutal como la que ha hecho el Partido Popular, no hicimos unos recortes tan profundos a lo que llamaríamos derechos básicos en la sanidad, en la educación, no hicimos eso, no tocamos eso, al contrario, sostuvimos lo que era fundamental, nuclear en la redistribución y en la cohesión social. La propuesta es que sindicatos y empresarios pueden efectivamente pactar cuál es su esfuerzo por la competitividad en el país, porque nosotros partimos de la base de que hay que seguir haciendo esfuerzos por la competitividad, por ganar productividad, pero no como lo ha hecho el gobierno del PP, que ha hecho una devaluación brutal de las condiciones sociolaborales, que ha hecho una reducción de las plantillas en las empresas, que han provocado incrementos de productividad porque hay menos gente que trabaja, o porque trabajan con salarios muchísimo más bajos, o porque se ha precarizado el mundo laboral. ¿Y tiene como novedades con respecto a lo que ustedes han hecho en el pasado qué? Su política fiscal. Como novedades tiene, primero, una incorporación a la figura de la renta del patrimonio. Es decir, que el patrimonio está grabado dentro de la declaración de la renta, y eso nos hace, obviamente, incorporar una aportación muy importante de ingresos fiscales. Obviamente el combate al fraude, obviamente lo que llamaríamos la superación de un montón de desgravaciones en los impuestos, tanto personales como de sociedades, la creación de figuras fiscales nuevas si fuera necesario, que permitieran aumentar ese ingreso. El PSOE lo que se plantea es que en la próxima legislatura España tiene que recuperar en torno a 5 puntos de PIB, esos son 50.000 millones de euros que creemos nucleares para poder hacer sostenible nuestro estado de bienestar. ¿Y con eso sería sostenible una educación y una sanidad públicas, universales y gratuitas tal y como las conocemos, o habría que tocar el modelo en cualquier caso? No, yo creo que el modelo tal como lo tenemos actualmente diseñado, con una incorporación de ingreso de esta naturaleza, es suficiente. Lo cual no quita que el avance por la calidad, el avance por seguir invirtiendo, por ejemplo, más en educación. Yo creo que un país como el nuestro, que se acerque al 6% de su PIB en educación, sería, digamos, la seña nuclear de un proyecto igualitario. Cuando hablamos de la desigualdad, que es muy creciente y muy grande en los países occidentales, pero en España en particular, siempre pensamos en qué instrumentos utilizar. Hemos pensado mucho sobre esto. Primera medida, una política educativa, pública y universal de máxima calidad. Eso es lo que nos hace iguales, de verdad. Me llamo Marcos Córdoba, soy de Madrid, tengo 38 años, técnico de sistemas informáticos y llevo 3 años en el paro.
Mi pregunta es la siguiente. ¿Estarían ustedes a favor de limitar los salarios máximos para evitar la brecha salarial de casi 110-1, como las del IBEX 35? Gracias. Sí, lo hemos hecho a través de una serie de medidas que van a conocerse esta misma semana. Primero, hemos partido del principio filosófico absolutamente novedoso en la historia de la izquierda actualmente, en todo el mundo, de considerar que si la banca es rescatada por el sistema público, toda la banca, puesto que es tan grave su default que necesitamos que el sistema público tiene que rescatarla, tenemos legitimidad para intervenir en sus salarios. Este principio legitimador nos lleva a establecer que no ocurra lo que ha venido ocurriendo en los últimos 10 años en todo el mundo, y es que los salarios directivos de la banca han subido en torno a un 50% sobre los salarios medios del resto de la economía. Por tanto, intervención, sí, en la limitación no solamente de los abanicos salariales, sino también de los subterfugios salariales que sean salarios en especie, stock options, beneficios, blindajes, etcétera. Segundo, en las empresas privadas en las cuales la actuación pública no puede intervenir, estamos pensando en que los consejos de administración tienen que autorizar los salarios de los directivos no solo en función de resultados, sino también en función de riesgos sobre lo que es el propio futuro de la empresa, etcétera. ¿Es el Partido Socialista debe ser un partido de los trabajadores, de las clases medias? ¿Qué le dice a los nuevos autónomos, muchos de ellos muy precarizados, otros pequeños empresarios pujantes? ¿Todo eso cabe en el modelo que ustedes defienden? Bueno, somos un partido con vocación de mayoría. A mí me gusta definirlo así. Es algo que le he oído a Felipe González y tiene mucha razón. Somos un partido que mira a la sociedad española. No me agarro a los, digamos, conceptos más o menos clásicos. No, la sociedad española es muy plural, es muy diversa, sociológica, económicamente es muy diferenciada. Buenos días. Mi pregunta para Ramón Jáuregui es ¿hacia dónde va el PSOE? ¿Hacia una alianza transformadora con la izquierda y los verdes o un pacto de Estado con el PP al estilo del SPD alemán? No, claramente en la primera dirección. En este momento no podemos entender el futuro sobre la base del pacto con el PP, porque hay una diferencia rotunda sobre el proyecto. ¿Por qué un partido de tradición republicana pasa de puntillas sobre el debate monarquía sí o no en el siglo XXI en España? No pasa de puntillas. Nosotros tenemos un alma republicana, histórica, cultural. Y les recuerdo que Gómez Llorente, nuestro, representante en el debate de la Constitución en el año 78, defendió con un discurso memorable la República, y esa voluntad está muy presente en nuestro partido. Pero ustedes defienden nosotros, la continuidad de la monarquía parlamentaria. Defendemos que España tiene que seguir manteniendo las bases rotundas de su pacto, y eso incluye la monarquía parlamentaria como forma de Estado. No queremos alterar eso porque forma parte de un pacto de país, y esa piedra de bóveda, de ese arco que sostiene nuestra convivencia, que nació efectivamente en el pacto de la Constitución, sigue estando presente y sigue estando vigente, y nosotros no queremos alterar, no creemos que sea precisamente razonable ni estabilizador darle un vuelco y ponerle al país patas arriba para que se tenga que refundar. Esto no nos parece razonable ni sensato. ¿Por qué el Partido Socialista solo defiende la ruptura de los acuerdos con el Vaticano cuando está en la oposición? Han gobernado 21 años España. Porque durante muchos años de gobierno nuestra aplicación de aquellos pactos, sobre todo en materia educativa, no nos impidió, por así decirlo, hacer ese equilibrio entre lo que es la voluntad de los padres de enseñar a los hijos en la religión católica y lo que llamaríamos un concepto amplio de escuela laica. Pero cuando el señor Wert y el gobierno hacen un giro tan radical como el que han hecho a los principios ya casi preconstitucionales de la religión en la escuela, hemos llegado a la conclusión de que aquellos acuerdos no permiten el desarrollo de una política de igualdad y de laicidad imprescindibles en una sociedad secularizada como la nuestra. O sea que ahora sí asumen el compromiso de hacerlo en cuanto gobiernen. Sí, nosotros hemos llegado a la conclusión de que los aspectos de aquel tratado del año 79 que regulan los aspectos educativos, especialmente la religión en la escuela, no son compatibles con una sociedad como la española. ¿Usted está convencido de que no será Pérez Rubalcaba el que lidere este proyecto Camino de la Moncloa? No lo sé, pero a Alfredo le hemos elegido porque creíamos que era el líder más solvente, el más capaz, el mejor representativo del PSOE para una travesía dura y difícil como la que estamos haciendo, para hacer esta conferencia y para impulsar lo que es
el proceso de reforma del futuro del partido, y esa es su tarea. Si luego la quiere culminar siendo candidato también en las primarias, él lo decidirá. ¿Usted cree que debe o no? Yo creo que solo él lo puede saber y solo él lo puede decidir. Ramón Jáuregui, gracias por estar aquí. Buenos días. Encantado, buenos días.